Y si te dijera que tu hijo va a trabajar en algo que ni siquiera sabes pronunciar, que la carrera que probablemente le recomiendes puede que en un periodo de 10 años ni siquiera exista, ¿cómo guiar hoy en día a nuestros adolescentes en un mundo que cambia más rápido que lo que nosotros tenemos bajo control? Mira, te voy a dar un dato, la OCDE. Bueno, hay un montón de observatorios, ¿no?, que se dedican, pues, a estudiar tendencias y a generar hipótesis, ¿no?, de cara al futuro. Pues viene a decir recientemente también que el 65% de nuestros adolescentes va a trabajar el día de mañana en profesiones, en trabajos que ni siquiera existen a día de hoy. Entonces, claro, hay muchos papás y muchas mamás pues que siempre, por supuesto que sí, con la mejor de las intenciones, tratan de orientar, de dar consejos de haz esto que te va el día de mañana a reportar una seguridad que ni siquiera los propios adultos tenemos hoy en día, fundamentalmente orientada por este tsunami tan brutal que viene dado de la inteligencia artificial. No hay más que meterse en Instagram y ver todo el bombardeo, ¿no?, de nuevos emprendedores que están generando cursos formativos de inteligencia artificial fundamentalmente destinados a población a partir de los 40 años con el objetivo de meterte miedo, ¿no? Yo aquí no te quiero meter en este canal absolutamente nada de miedo, todo lo contrario, te quiero motivar una barbaridad para que si tienes un adolescente entre 16 y 24 años a tu alrededor, le eches un cable, te pongas tú primero las pilas, ¿vale? Porque esto es curro. Sin esfuerzo no hay resultados. Esto es un lema del canal, pero que es un lema que me lo aplico yo desde siempre, en términos generales, pues porque, bueno, es fruto un poco del aprendizaje y de todos estos años de experiencia ya laboral que tengo a mis espaldas, ¿no? Me he dado cuenta, pues, de que cuanto más me esfuerzo, pues mejor me salen las cosas y mejor me va en términos generales, ¿no? Entonces, esto te va a suponer a ti un pequeño esfuerzo para poder guiar, para poder apoyar convenientemente a ese adolescente que tienes a tu alrededor. Y mira, en el pasado vídeo, en el anterior vídeo, que te recomiendo que te metas en el canal para echarle un vistazo, pues te venía a explicar un poco la problemática, ¿no?, y a decirte pues cómo se podía equilibrar un poco todo esto, ¿no? Cómo habría que buscar la intersección entre lo que le apasiona al adolescente, ¿ok? Que esto, ahora te voy a explicar el perfil de intereses, la pequeña patita científica, que esto es como un 20%, porque después la componente personal de apoyo es mucho más brutal, pero bueno, si tenemos una parte científica que nos avala, que después te voy a contar un poco el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 7 años, tenemos un pequeño test que si llegas hasta el final del vídeo te explico en una nueva plataforma que me he generado en estos meses de verano, vas a poder obtener tu test de intereses y... No sé si te gusta la película o la has visto Regreso al futuro, pues en este caso es Regreso al pasado. Los adultos tenemos que intentar regresar al pasado, es decir, recordar cuando éramos adolescentes, cuando teníamos 16, 17, 18 años, estábamos, yo te cuento mi caso, más perdido que el barco del arroz, de verdad, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, bueno, hay una pequeña herramienta, ¿vale?, que te la voy a dar además en abierto, en gratuito, para que tú veas la puntita del iceberg de todo este problema y que ya puedas empezar a introducir inputs positivos a tu hijo, tu hija o ese adolescente que tienes a tu alrededor. La pasión se aterriza en este perfil de intereses. Pues hay que cruzarla, hay que buscar la intersección con las habilidades de tu hijo, aquello en lo que es realmente bueno, ¿vale? Y después con el mundo que nos ocupa. El mundo este complicado, complejo, cambiante y que hoy en día, con la inteligencia artificial, pues todo lo ha puesto patas arriba. Entonces, te voy a explicar el perfil de intereses, este que te animo muchísimo a que hagas para, bueno, pues para saber tú también cómo eres, ¿no? Porque es importantísimo entender el porqué de las cosas y te lo voy a explicar como se lo explico a los chicos y las chicas para que lo entiendan, ¿no? Cuando yo hago un proceso de mentoría vocacional. Esto es un perfil RIASEC. ¿Ves aquí la componente realista, la componente investigativa, la componente artística, la componente social, la componente emprendedora y, por último, la componente convencional? Todos los perfiles son geniales. Son geniales. ¿Qué es lo que ocurre? De la que somos bien chiquitos, los perfiles emprendedores, los perfiles artísticos, perfiles emprendedores, para que empecéis a visualizar, son niños y niñas muy decididos, que toman muchas decisiones. Estos brillan. Perfiles artísticos son niños y niñas que les encanta dibujar, que les encanta crear, que son como, en fin, entonces brillan, ¿no? Porque si a ti te viene tu hija, como es mi caso, la pequeñita tiene un perfil artístico y además emprendedor, ambas componentes ya que están empezando como a despuntar claramente, ¿no? Y tal, pues claro, es una niña que brilla, ¿no? Porque la ve el entorno, la ven los abuelos, la ven, y dice, qué salada y tal. Bueno, pues sí, es un perfil genial,
pero una persona más convencional, más equilibrada, más estructurada, más de seguridad, más calmada, para que tú me entiendas, que le gusta trabajar con una estructura, pues es un perfil exactamente igual de genial. Lo que ocurre que en la sociedad en la que vivimos, pues claro, tendemos a comparar, ¿no? A comparar y a decir, este es el espabilado, el emprendedor, y este, el convencional, es el aburrido. Totalmente erróneo. Entonces, lo primero que hay que explicar es que todos los perfiles son absolutamente geniales. Que vamos a tener dos muy predominantes, es decir, yo te cuento el mío. El mío es emprendedor, social, y después me puedo aprovechar muchísimo de la componente investigativa y de la componente convencional, ¿no? Y después, soy cero artístico y soy cero realista. Es tan importante saber tus dos principales componentes como las dos que tienes entre el blanco y el negro, pues las dos grises, la convencional y la investigativa, como las dos que tienes más alejadas, porque de eso es de lo que hay que huir al 100%. Porque eso no te gusta hoy ni un pimiento y es lo que vas probablemente a aborrecer. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si ya de por sí el mercado laboral es, en fin, complejo porque tú te metes en un puesto de trabajo acorde a tu perfil de intereses y resulta que te encuentras un jefe chusquero, que te encuentras un compañero que te hace la vida imposible. Yo qué sé, es que te lita con el asunto, ¿no? Pero si además estás ejerciendo un trabajo con una componente que aborreces en tu perfil de intereses, pues imagínate, ¿no? Y de esto va la cosa. Pues esto se le ocurrió a un psicólogo estadounidense. Ahí en Estados Unidos, en Latinoamérica, nos llevan muchos años de ventaja en este sentido, porque aquí en España, pues bueno, pues no se cree en la orientación vocacional. Más adelante, si conseguimos generar comunidad, te contaré todas mis andanzas y todas mis peripecias con políticos intentando vender la plataforma de nextplayz.com a los colegios, que más que vender era, por favor, dársela a los chavales, pero no existe esa concienciación y ese interés, ¿no? Entonces, bueno, te cuento, pues en Estados Unidos había un psicólogo estadounidense que ya falleció hace unos años, que se le ocurrió la siguiente feliz idea. Vino a decir, oye, ¿por qué hay personas que están súper quemadas? ¿Por qué hay personas que ni fu ni fa, que en fin, van subsistiendo? Pero ¿por qué hay personas, un grupo mucho más reducido, que se les ve apasionados, que disfrutan? Entonces dijo, mira, voy a hacer una cosa. Voy a meter en una salita a un grupo de personas de una profesión concreta y entonces dice, yo me pongo a la puerta, ¿no? Y les voy a hacer unos test, les voy a analizar un poquito a ver cuál es su personalidad y tal, ¿no? Porque dice, joder, estas personas deben de tener, por ejemplo, los profesores, ¿no? Pues yo qué sé, pues los profesores deben de tener componentes similares entre sí, ¿no? Y tal. Entonces se pone la puerta y empiezan por ahí a desfilar enfrente de la habitación, pues un desfiladero ahí de profesores, ¿no? Y entonces él les deja entrar, ¿no? Usted, pasa. Viene otro profesor y le dice, pase. Viene otro profesor y dice, tú no pasas. Y el profesor dice, pero bueno, pero ¿cómo no me dejas a mí entrar en la habitación? Tú no pasas porque tú eres una persona que no haces ni caso a los alumnos, eres una persona que no te esfuerzas año tras año en mejorar tu contenido, eres una persona que haces por lo que sea la ley del mínimo esfuerzo, entonces tú no entras aquí. Porque en esta sala, las personas con las que yo voy a trabajar tienen que ser profesores que vivan con pasión, que disfruten en su día a día, ¿no? Entonces ya lo estás pillando. Entonces introdujo, esto lo hizo por ocupación, por profesión, y sacó los perfiles de intereses, ¿vale? De aquellas personas, generando una serie de comités de sabios, de estudios pues muy sesudos y muy concienzudos, ¿no? Para decir, oye, mira, pues el profesor, por ejemplo, ¿no? Y te voy poniendo aquí para que vayas viendo, ¿no? El profesor de infantil, magisterio infantil, social, artístico. ¿Por qué? Porque los perfiles sociales son aquellos que disfrutan trabajando por y para los demás. Claro, si eres además un profesor de niñitos pequeñitos, de 3 a 6 años, tienes que tener una cintura y una capacidad artística brutal, en este sentido una capacidad creativa brutal, para poder impactar a los niñitos pequeños. Pero es más importante la componente social, el que te preocupes por ellos, si tienen un problema, que hables con los papás, Profesor de universidad, social, investigativo. ¿Por qué? Porque efectivamente, exactamente igual, yo que además doy clases ahora en la universidad también, porque bueno, soy director de un grado de ingeniería industrial, de un grado de ingeniería industrial, pues claro, yo si veo a un chico que se me está quedando en mis clases dormidos, pues está en mí o no el hecho de preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedas dormido en mi clase, tío? ¿Sabes? Y después está la componente investigativa en el profesor universitario, porque yo doy clases de circuitos electrónicos y de regulación automática. Entonces, imagínate si yo no les aporto, o si no me gusta a mí, el tirar del hilo hasta el final, resolver teorías complejas con hechos, ¿no? Perfil investigativo. Claro, entonces dices, vale, esto para los profesores. Resulta que los ingenieros, ok, mira, tienen un perfil
realista investigativo. Por así decirlo, el ingeniero industrial, el ingeniero mecánico, es decir, el perfil más ingeniero. ¿Y por qué realista? Porque el perfil realista es de que son los típicos niños, ¿vale?, que les encanta el manipular, el tocar, el curiosear, el pum, el montar Lego, no sé qué, tal cual. Yo te he dicho que soy cero realista. Yo de pequeño, mi padre es súper realista, es humanitas. De hecho, él los armarios empotrados y tal, él los forró de madera, tal, o sea, tal. Cada vez que había que hacer una ñapa en casa lo hacía con una destreza absolutamente salvaje, y yo soy cero realista, ¿no? Entonces me llevaba al pueblo. Tú fíjate si es realista, pues que en su día tirábamos de caravana. Estábamos apuntados en el club campista a nivel nacional, íbamos los fines de semana con la caravana y con un Renault 12, que yo además tenía ahí, joder, de la que iba ahí y tal. Cuando hacíamos un adelantamiento en carretera de esta convencional, imagínate, con el Renault 12, con la caravana y tal, yo sufría. Entonces mi papá pues me llevaba a mí al pueblo, ¿no?, a que le echara una mano con la caravana y tal. Y a veces pues como que se desesperaba conmigo, ¿no?, porque dice, pero bueno, ¿por cómo ha salido este hijo tan inútil? Pero es que al final esto, que los padres es muy importante que entendamos primero cómo somos nosotros y después cómo son nuestros hijos, ¿sabes? Pues para tal, ¿no? Él me miraba y me decía, joder, pero este hijo mío que me ha salido tonto, me ha salido inútil, manualmente y no. El tema es que soy cero realista, soy más emprendedor y soy más social. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues realista investigativo, realista curiosear, porque si tú a un ingeniero o una ingeniera tiene que analizar la turbina de un motor de aviación, pues bueno, pues no la va a reparar, porque para eso está el técnico. El técnico es que después en un momento dado, con las herramientas, pues ya es un trabajo más 100% realista. Pero tienes que tener un poquito de esa capacidad de querer que te guste la curiosear, ¿vale?, para entender el motor, y después la componente investigativa, que es la componente de todas las ingenierías habidas y por haber, que es resolver pues, problemas complejos tirando del hilo hasta el final, ¿vale? Realista, investigativo, los ingenieros. Por ejemplo, el mundo de los managers. Te lo pongo por aquí, a ver que se vea. Emprendedor convencional. El mundo de los managers, el mundo de la consultoría, ¿vale? Emprendedor, ¿por qué? Este tipo de perfil, el emprendedor, son personas que están habituadas a tomar muchas decisiones, que les gusta el riesgo, que no tienen miedo, ¿no? Tú tomas una decisión y tienes el perfil emprendedor, para que te hagas una idea, pues toma la decisión, ¿no? Y cuando te equivocas, yo siempre digo lo mismo, te vas calentito y te vas agitadito a la cama, ¿vale? Pero al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre con los perfiles emprendedores? Pues que normalmente vuelve a salir el sol, te levantas de la cama y sigues tomando decisiones. Si no tienes este perfil emprendedor y tomas una decisión muy traumática, lo normal es que ya te quede poso, ¿no? Y entonces, tal. Convencional es la parte de la estructura. Por eso, los managers ideales deberían de ser emprendedores convencionales, seguir una estructura como muy bien. Oye, chico, y si tienes un poquito la componente social, ¿sabes? Que te preocupen un poquito las personas, pues mejor que mejor, ¿no? Porque esos managers fríos calculadores, claro, para ser un buen manager tienes que ser emprendedor, tomar muy buenas decisiones, ser muy convencional, seguir los procesos, pero claro, o sea, tienes que dominar muy bien el negocio y tal. Y entonces la componente social suele venir muy bien, ¿no? Porque si tú te preocupas de forma innata por lo que son las personas que están bajo tu responsabilidad, pues te van a dar muchísima información para que tomes mejor decisión. Si no tienes esta componente social y eres un poco brutote, pues lo normal es que sí, ¿vale? De cara a la multinacional en la que trabajes seas un buen manager porque obtienes resultados, pero estás dejando por ahí un sembrado y un pedregal como bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que os he venido a explicar un poco todas las componentes de los perfiles de intereses para que te hagas una idea. Y efectivamente, y ahora vuelvo, a ver, que no se me caiga aquí el invento, espérate a ver, bueno, pues casi se me cae el invento, pero bueno. Y entonces ahora vuelvo un poco al inicio y tengo aquí la chuletica, ¿no? Y te voy a hablar pues, de una serie de profesiones, este verano también, en una plataforma alternativa, en explayzeta.com. Llegamos a trabajar hasta 1000 profesiones, una por una, antes de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, dirías ahora, ahora que viene la inteligencia artificial, todo ese trabajo no sirve para nada. No, porque lo tenemos aquí. Entonces tenemos una inversión aquí brutal. Nos trabajamos 1000 profesiones, una tras otra. Entonces, este verano me he trabajado 55 profesiones, ¿vale?
que son las que yo veo de alta empleabilidad y de alto futuro para el día de mañana. Y para muestra un botón, porque claro, es muy difícil orientar a tus hijos con una visión un poco en el largo plazo, a partir de los 5 años, si el próximo, en 1 o 2 años, pues empiezan sus estudios universitarios, ¿no? ¿Por dónde tirar, no? Pues mira, por ejemplo, te hablo de una de estas profesiones que yo he estudiado, que se llama el consultor de estrategia digital, que es un perfil emprendedor social investigativo. Emprendedor social investigativo, ¿qué te parece? Pero después está el especialista en marketing digital. Marketing digital, ¿vale? Que es emprendedor artístico convencional. Artístico, ojo, los perfiles artísticos, como es el de mi pequeñita, ojo, yo le meto siempre, porque hay papás, ¿no? Que a veces oye Jorge, que haga lo que quiera, que siga la pasión y tal, pero yo meto la capa un poco más segurola, para que tú me entiendas, en el sentido de decir, el mundo en el que vivimos es extremadamente complejo. Entonces, para mí hay dos componentes súper importantes. La primera, tener un plan A que te garantice el día de mañana un puesto de trabajo acorde a tu perfil de intereses, pero que además te multiplique, a ser posible, por 3 la retribución media o la renta media que se percibe en un país como España, que pertenece a la Unión Europea. La carga fiscal en España es una auténtica barbaridad. Entonces, no hay que ver, más que ver. Si resides en España, en Madrid, mira el precio del alquiler, mira el precio de la vivienda, mira el precio de la cesta de la compra. Entonces vivimos en un sistema capital y es súper importante la componente económica, es decir, tener un puesto de trabajo el día de mañana que te guste, la pasión, sí, aterrizada ahora a un especialista, por ejemplo, en marketing digital, si tienes ese tal, y que en un periodo de entre 10 a 15 años pues puedas estar ganando por 3, ¿no? Porque ese por 3 te va a permitir, pues bueno, pues desarrollar tus proyectos vitales, importantísimo. Y después, igual de importante es el hecho de trabajar en una profesión que tenga proyección global y proyección internacional. Imagínate, esto no va a ocurrir, toquemos madera, pero imagínate que mañana o que dentro de 5 o 10 años entramos aquí en una guerra, o vete tú a saber, o yo qué sé qué pasa, o la economía se va por el barranquillo, vete tú a saber. Entonces tu hijo o tu hija pues lo mismo coge y como tiene las herramientas y tiene tal, y resulta que trabaja en una profesión de alta empleabilidad a nivel internacional, pues coge y se va a Estados Unidos, o se va a Canadá, o se va a Australia, o vete tú a saber, ¿no? Importantísimo desde mi punto de vista. Y recuerdas que te decía al inicio del vídeo que probablemente el día de mañana tu hijo o tu hija vaya a trabajar en profesiones que ni siquiera sabes, eres capaz de poder pronunciar. Pues, ¿qué te parece el Growth Hacker Analítico? Personas pues, que hacen crecer el negocio y ya se llaman de esta forma, ¿no? Investigativos emprendedores, ingenieros más convencionales, pero que tienen muchísimo recorrido, pues el ingeniero, por ejemplo, o ingeniera, mucho ánimo, mucho a las chicas, por favor. Perdonadme porque voy mezclando un montón de cosas, ¿no? Pero las mujeres están entrando en ingeniería, cada vez más mujeres, que entren, si tienen la componente realista, la componente investigativa, la componente convencional, por favor que entren, de verdad, lo van a hacer fenomenal, pero es que inconscientemente, como los sectores más ingenieriles siempre han sido como sectores de hombres, pues a las mujeres inconscientemente como que las llevamos a otros lados. Si tienen ese perfil, que entren, que van a ser unas ingenieras brutales. No, pues el ingeniero o ingeniera en energías renovables, ingeniero o ingeniera en robótica, eso en robótica, en industrialización, eso va a ser brutal. Investigativo, realista, investigativo. Diseñadores de producto, diseñadores de experiencia de usuario final. Entra de nuevo la componente artística y la componente social en estos perfiles. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo efectivamente se les puede orientar con visión? Pues bueno, me callo ya porque al final me ha salido un vídeo bastante más largo de lo que tenía previsto, pero bueno, como tenía que explicaros la metodología del perfil de intereses, ya está. Ahora te dejo la cuñita esta que te he montado para la plataforma de talentzeta.es, esta que me he creado yo en estos meses de verano, pues para animarte a que te pongas las pilas, ¿vale? Y para que saques ya tu propio perfil. Si tienes cualquier problema técnico, como la que yo soy el propio informático, ¿no?, que me he creado el tema, escríbeme a jorge.gonzalez@talentzeta.es. Lo que digo siempre en los vídeos, estate muy tranquilo, muy tranquila, mi objetivo es difundir, mi objetivo del canal es echarte una mano, ¿vale?, para que puedas acompañar, para que puedas guiar, para que puedas dirigir y en última instancia, si esto lo quieres llevar ya pues al último extremo, pues ahí estoy, ¿no?, para echarte un cable. Ya lo irás viendo ahora. Entonces te dejo este pequeño vídeo y te animo muchísimo a que tires para adelante y a que le empieces a introducir este tipo de inputs a ese adolescente que tienes a tu alrededor,
porque ellos no están ni van a estar, ¿vale?, en ese punto en el que es imposible, es por un tema biológico, tienen muchísimo ruido a su alrededor, nuestros chicos, nuestras chicas, y entonces hay que acompañarles, hay que echarles un cable, porque el día de mañana, cuando miren para atrás, lo mismo ni se acuerdan de todo este rollo, ¿no? Porque es lo que nos pasa, ¿no? Nosotros tiendes a tirar para y es como que, en fin, estamos muy liados, estamos con mucho ruido y tal, pero puedes marcar la diferencia, sin lugar a dudas, así que nada. Seguimos al habla, a tu disposición. Hasta luego. Ya estamos aquí. Lo que hay que hacer es te metes en Google, introduces talentzeta.es, entras en la página web y ahí pues, vas a tener una serie de información sobre lo que es un poco nuestros programas de orientación vocacional y tienes la opción, por supuesto, de poder registrarte. Que resulta que no tienes cuenta, pues creas una nueva cuenta, introduces tu mejor email y tal, y ya estás dentro. Vale, yo en mi caso voy a entrar con una cuenta que ya tengo creada para que veas un poquito el panel de usuario, ¿vale? Una vez que estás dentro, una vez que introduces tu email y tu password, pues vas a poder entrar en el panel de control donde vas a poder, pues bueno, realizar los tests que he preparado para ti. El primero es el test vocacional, el test RIASEC. Lo que tienes que hacer es rellenarlo tranquilamente, aproximadamente entre 5 y 7 minutos con tus opiniones, sin ruido alrededor. Intenta hacerlo bien. Puedes guardar el resultado por si te surge cualquier imprevisto y realizarlo en otro momento. Una vez que lo has realizado, pues se te guarda en el historial de test. Otros test que he preparado para ti, pues el de valores personales, que este se rellena relativamente también muy rápido. Tienes que puntuar del 0 a 10 en 6 valores que están intrínsecamente asociados a cualquier profesión. Una vez que lo hayas hecho, pues exactamente igual, puedes guardar tus valores y se van a quedar en tu perfil guardados. Y por último, tengo el test llamado de personalidad, lo que son un poco las soft skills, ¿no? Aquí vas a tener que conformar los 3 aspectos más positivos de tu personalidad y los 3 más negativos. Igual, hazlo tranquilo, tranquila, hazlo despacito, que no hay prisa. Vas marcando tus 3 principales fortalezas y tus 3 principales debilidades. Las guardas y se te quedan en tu perfil de usuario. Una vez que has conformado todo esto, bueno, yo ahora me salgo, ¿vale? Y me voy a meter en otra cuenta que ya tengo con resultados creada, ¿vale? Para que veas un poco el resultado final de toda esta historia. ¿Vale? Introduces igualmente tu email, tu contraseña, pero en este caso, pues bueno, pues puedes ver que aquí tengo una cuenta de prueba donde he realizado pues muchos tests, ¿no? Para ir probando todas las funcionalidades. Le das a pulsar los resultados y aquí ves un poco la foto, tu e-scan, ¿no? De cómo tú eres con tu perfil RIASEC. En este caso concreto ves una persona muy emprendedora social, que es mi caso concreto. Aparecen ahí pues los tantos por cientos, ¿no? De cada una de los perfiles. Después algunas profesiones, ¿no? Que son estas las que yo recomiendo fervientemente a los chicos, a las chicas, ¿no? Pero profesiones de alto nivel. Y después, pues bueno, ya vas a ver abajo un poquito también la fotografía de tus valores personales para ver esto en un momento dado cómo se puede cruzar junto con tus soft skills, tus fortalezas, tus debilidades y bueno, ni que decir tiene que te doy varios accesos, ¿no? A que agendes una llamada conmigo de forma totalmente gratuita. Vas a poder hacer clic, entrar en mi Calendly. Y a partir de ahí, pues bueno, pues charlamos, nos pegamos un pequeño peloteo, me cuentas un poquito tu situación familiar, la de tu hijo, la de tu hija, pero a mí me interesa mucho pues que pases un poquito por aquí. Esto simplemente es la puntita del iceberg, ¿no? De hasta dónde se puede llegar con lo que es el programa de orientación vocacional. Bueno, espero que te haya gustado, decirte que te suscribas porque voy a dar muchas tips, ¿vale? Adicionales y que estoy a tu entera disposición.